conmigo al primer libro de Pedro, en el capítulo 5, versículo 7. Pueden sentarse. Primer libro de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Vamos a leer desde el versículo 6. Cuando lo tenga, diga conmigo un fuerte amén. La palabra de Dios en el capítulo 5, versículo 6 del primer libro de Pedro dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Voy a repetírselo nuevamente. Humíllense. Dígale que tiene a su lado: humíllate. Humíllense pues. Pero ¿dónde nos tenemos que humillar? Mire lo que dice: no arriba de la mano de Dios, sino, dice la palabra, bajo la poderosa mano de Dios. Mire lo que dice. ¿Qué consecuencias o qué beneficios trae esto? Dice: ¿para qué? ¿Para qué qué? Para que Él nos exalte a su debido tiempo. ¿Cuántos quiere que Dios le exalte en su vida? Si usted no quiere que Dios le exalte, usted tiene un problema. Pero el primer principio para que Dios nos exalte dice: humíllense. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él lo exalte a su debido tiempo. Versículo 7 dice: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Y voy a terminar este versículo aquí. Hay dos cosas importantes con la cual quiero comenzar hablando, y en estos dos versículos que son súper poderosos. Número uno, humillarse. Y número dos, depositar. Humillarse, depositar. Una persona que se humilla ante Dios es una persona que deposita a Dios. Yo no puedo depositar si primero no me humillo. Me gusta estos dos versículos porque dice: humíllense. Y el problema número uno de la sociedad es la falta de humillación. Y esto es lo que yo quiero hablar en el día de hoy. No voy a hablar del orgullo, que aunque tiene que ver con el orgullo, voy a hablar en el tema del día de hoy. Es el arte de rendirse a Dios. El arte de rendirse a Dios. Humillarse tiene que ver con rendirme. Cuando yo me rindo, yo me humillo ante Dios. Y cuando yo deposito delante de Dios, es porque ya yo estoy rendido. La palabra rendición tiene muchísimos significados y voy a tratar de desglosarlo para poder darte una enseñanza en el día de hoy. Cuando yo le preguntaba a Dios: ¿qué quieres que ministre dentro de mi corazón?, Él ponía rendición. Yo podía ver a la iglesia antes de tomar la Santa Cena literalmente rendida en la presencia de Dios. Y yo dije: por ahí es que voy a hablar, porque si tú me has mostrado algo, entonces voy a enseñarle a la iglesia, porque la revelación te lleva a la práctica. Nada que no se te revela lo puedes practicar. Tú no haces las cosas cuando no la entiendes. Hacer las cosas sin entenderla es perder el tiempo. Por eso primero tú necesitas poder entender, tener la revelación para poder que Dios se manifieste en tu vida. El problema de las iglesias es que no tienen la revelación necesaria para poder mover la mano de Dios. Yo no puedo ver a Dios en algo que no se me ha revelado. Por eso que vemos a un joven rico que hacía las cosas bien, pero no tenía la revelación de darle todo a Dios.
Cuando uno no tiene la revelación de darle todo a Dios, uno es cristiano a medias. Y el problema de ser cristiano a medias es que tú eres mitad cristiano y mitad mundano. ¿Usted está aquí? Y eso es un problema. La Biblia dice que si eres frío o caliente, Dios te vomitará. No eres ni frío ni caliente, entonces Él te vomitará de su boca. ¿Qué quiere decir? Que Dios quiere que tú seas completo. La palabra plenitud en Dios significa estar completo en Dios. Cuando hay algo, una pieza que le falta a usted en Dios, entonces usted no puede ser un cristiano en plenitud. Por eso que no puede tener paz. Hay gente que no tiene paz y es porque no tiene plenitud. Porque tú tienes paz cuando verdaderamente tú tienes todo. Usted está aquí. Y no estoy hablando del área material, porque siempre nos va a faltar algo. Usted está aquí. Siempre usted va a tener un carro y va a querer uno mejor. Usted está aquí. Usted va a tener una casa y va a querer uno mejor. No estoy hablando de esa plenitud o ese estar completo. Estoy hablando de que cuando conoces a Dios, aunque tengas una casa pequeña, sabes que lo tienes todo porque está bajo la voluntad de Dios. Eso merecía un aplauso fuerte para Dios. Entonces, rendirse ante Dios, yo lo simplifiqué en 4 pequeños puntos para darle el significado correcto. Rendirse ante Dios, número 1, es entregarle completamente el control de mi vida. Se me fue la iglesia. Y este es el problema de muchos cristianos. No le entregan el control completo a Dios. Le entregan el control a medias a Dios. Y como no le entregan el control completo a Dios, por eso no pueden ver a Dios en todo lo que hacen. Ven a Dios en lo que le entregan control a Él. Si usted le entrega control a Dios de su finanza, usted verá a Dios obrando en su finanza. Si usted le entrega control a Dios en sus emociones, usted verá a Dios obrando en sus emociones. Pero hay gente que le entrega control a Dios en algunas cosas, pero las otras cosas las esconde. Y todo lo que tú escondes de Dios, escúchame, vive en oscuridad. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Mire, cuando usted conoce de Cristo, es como una luz que se alumbra en medio del camino de la oscuridad. Cuando usted tiene a Jesús, todo lo que estaba en oscuridad ahora sale a vivir a la luz. ¿Y qué quiere decir eso? Que ahora usted encuentra el propósito de la vida. Pero encontrar el propósito de la vida conlleva sacrificio. Y el sacrificio es rendir completamente el control de mi vida a Dios. Número 2, renunciando a mi voluntad. Rendirse significa que yo renuncio a todo lo que yo quiero, a todos mis sueños, a todos mis anhelos, a todo lo que yo quisiera obtener en la vida. Y usted dirá: pastor, entonces tener metas y sueños en Dios es malo. No, no es malo. El problema que te estoy diciendo es que esos sueños que tú tienes no se los has rendido a Dios. Y cuando tú se los rindes a Dios, Él, dependiendo de su voluntad, los cumple o no. Hay muchas cosas que yo tuve como sueño antes de ser pastor, que Dios literalmente los quitó de mi vida. ¿Por qué? Porque yo rendí mi voluntad delante de Dios. Por eso que cuando tú vives, y hoy voy a hablarte de 2 tipos de voluntad más adelante. Por eso que cuando tú vives para Dios, es necesario que tú renuncies a tu voluntad. Número 3, rendirse a Dios es el acto supremo de humildad. Tú sabes que cuando tú te rindes y Dios mira de los cielos y te mira a ti rendido, eso mueve el corazón de Dios como nunca antes. Eso mueve el corazón, escucha esto, mueve el corazón de Dios como ningún otro sacrificio.
¿Quiere saber por qué? Pregúnteme por qué. Porque de esa manera Dios, al mirarte, se acuerda de su Hijo Jesús. Porque Él se rindió aunque le dolió y aunque no literalmente lloraba y sangraba, porque quizás en su voluntad Él no quería hacerlo. Se me fue la iglesia. Rendirme es el acto más supremo de humildad. Y número 4, la palabra de Dios: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz, tome su cruz. Todos los días hay que tomar la cruz. Y el 4 es negarse a sí mismo. Ahora usted dirá: pastor, entonces yo no tengo voluntad. Cuando tú vives para Cristo, la voluntad de Dios es primero antes que la tuya. Usted está aquí. Y hay 2 niveles de rendición. Diga conmigo: 2 niveles de rendición. En el hebreo hay 2 palabras más comunes para la palabra rendirse. Y cuando yo leo esto me doy cuenta que hay 2 formas de que tú te rindas. Dios trabaja con el hombre para que se rinda. ¿Usted está aquí? Cuando yo escucho la palabra rendirse o rendirme, yo me voy al hebreo y la opción número 1 más común es lejicaná. Y lejicaná significa someterme o ceder. En otras palabras, perder. Cuando nosotros hablamos de rendir, siempre lo tenemos que llevar al contexto de una batalla. ¿Usted está aquí? Una batalla es que yo tengo un contrincante y yo también soy su contrincante. Pero cuando ya yo no puedo más, entonces yo tiro la toalla. En el boxeo o en la guerra, literalmente saco el pañuelo. ¿De qué color? Blanco, como señal de ¿qué? De que me rendí ya. Y esta es la palabra lejicaná, que significa que ya yo me someto a la voluntad de aquel que me ganó. Se me fue la iglesia. Yo literalmente cedo todas mis posesiones y cedo todo lo que estuve luchando para poder que Él tome poder sobre mí. Y literalmente, voluntariamente, yo me vuelvo un esclavo. ¿Está aquí? Aquel que me ganó. Se me fue la iglesia. La gente que está entendiendo dice: yo estoy entendiendo eso. Por eso es que cuando usted se encuentra delante de Dios, usted tiene 2 opciones según el hebreo. Y lejikiná significa rendirse por voluntad. ¿Está aquí? Cuando yo me rindo por voluntad, es que yo veo que literalmente ya no tengo opciones y yo saco el pañuelo blanco y digo: me rindo, o sea, no me mates. Ya yo te cedo todo lo que tengo, todo lo que soy, para que tú me gobiernes a mí. Por eso que usted como cristiano no puede pelear en contra de Dios, porque nunca le va a poder ganar. La estrategia del cristiano más sabia es rendirse ante Dios. ¿Usted está aquí? Pero rendirme ante Dios en lejikiná es voluntario. ¿Usted está aquí? Y la segunda palabra es lehetiyashesh, que significa rendirme por desesperación o rendirme por obligación. ¿Usted está aquí? Hay 2 maneras que Dios trabaja con el hombre. La Biblia dice que de una u otra manera Dios le habla al hombre y el hombre no entiende. ¿Qué quiere decir? Que el propósito de Dios es que tú te rindas ante Él.
ya deja de pelear en contra de Dios. Deja de hacerle la guerra a Dios, porque Dios está esperando que tú te rindas. Y si no te rindes, te va a meter otro golpe. Si no te rindes, te va a quitar algo más. Si no te rindes, vas a sufrir más, hasta que o por voluntad o por obligación tú te puedas rendir ante Dios. Vemos gente en la Biblia que literalmente Jesús le decía: sígueme. Y esa era una rendición voluntaria. Pero la rendición voluntaria que tuvo Pedro por medio de un milagro, por medio de una provisión, no la tuvo Pablo. Porque la Jekinaresh la tuvo que utilizar Jehová para poder arrancarle de las garras del enemigo a Pablo para que predicara el evangelio. Porque si se le predicaba a Pablo, él no iba a rendirse de manera voluntaria. O sea, literalmente Dios tuvo que quitarle la vista. Jesús tuvo que aparecérsele en el camino a Damasco y hacerle saber que él era necesario que se rindiera. Pregúntale al que tiene a tu lado: ¿te rinde por obligación o por voluntad? Hay gente que hasta el sol de hoy está peleando en contra de Dios. Dígale que tiene a su lado: ¿hasta cuándo va a pelear con Dios? Pero vamos, tócale el hombro, tócale ahí. ¿Hasta cuándo va a pelear contra Dios? Y cuando nosotros entendemos estos dos niveles de rendición o de rendirse, usted aquí es donde usted tiene que escoger. Ahora, hay un tercer nivel que es un problema, y es la gente que no se rinde ni por voluntad ni por obligación. Literalmente esa gente nunca se rinde. Y cuando ya tú no te rindes ni por voluntad ni por obligación, literalmente Dios te aparta. Dios no pelea con la gente que no se rinde. Dios pelea hasta cierto momento para que tú puedas verlo obrar en tu vida. Pero si tú no te rindes, escúchame, quien se rinde es Dios. Y cuando Dios se rinde con una persona, esa persona ya no tiene propósito, ya no tiene el plan eterno de Dios. Por eso es que yo prefiero rendirme voluntariamente ante Dios antes que Él me quite todo lo mismo que Él me ha dado. Una vez, hace muchísimos años, hace casi 14 años, tenía como 2 años yo en el evangelio, y recuerdo que yo era amigo mi amigo era hijo de pastores. Y sabe, cuando Dios te marca, Dios no te suelta. Y Él hace lo que tiene que hacer para poder que tú te vayas con Él. Y yo recuerdo que este muchacho en el barrio era uno de los mejores futbolistas. Y recuerdo que era un hombre muy atlético. Y de un momento a otro comenzó a enflaquecerse. De un momento a otro comenzó a perder cabello. Y cuando fue al médico le diagnosticaron cáncer. Y yo en todo esto no entendía muchas cosas de Dios. Y yo no entendía por qué Dios permitía ciertas enfermedades. Porque Dios no enferma a nadie, pero Dios permite las enfermedades. Porque las enfermedades, la Biblia dice que las enfermedades vienen por maldiciones generacionales. Si pecó el padre o la madre. Por eso los discípulos una vez enfrentaron a Jesús y lo cuestionaron y le dijeron: si este está enfermo, ¿quién fue que pecó, el padre o la madre? Y Jesús le dijo: no importa si pecó el padre o la madre, las enfermedades existen para que Dios se manifieste en ellas. O sea que las enfermedades no es el fin. La enfermedad es un vehículo para que Dios haga un milagro en tu vida. En ese tiempo yo no lo entendía. Y yo recuerdo que ellos eran 2 hermanos.
Y eran dos hermanos que le metían duro al vidrio. Duro al vidrio, al arranque, a las mujeres. Y en una ocasión yo le pregunté a la pastora, a la mamá de él, y le dije, ¿por qué sucede esto? Y ella me ilustró el proceso de este joven hasta el sol de hoy, que no se me olvida. Y literalmente me dice, ¿sabes? Cuando una persona no se rinde ante Dios y esa persona ha sido sellada, esa persona ha sido literalmente en el cielo firmada por Dios, esa persona tiene una cuerda en el cuello. Y esa persona corre alejándose de Dios. Pero llega un momento donde la cuerda ya no da más y se tiembla. Y cuando se tiembla, entonces llega el tiempo de Dios y Dios comienza a jalar la cuerda para atrás. Cuando Dios comienza a jalar la cuerda para atrás, duele. Te sientes morir, te sientes desfallecer. Pero en todo esto es el propósito de Dios para poder Él traer salvación y restauración a la vida de esa persona. Sus padres fueron pastores durante muchísimos años. Y ellos iban y visitaban de vez en cuando, pero su vida era desordenada. Y en los últimos días de su vida, yo lo vi sirviendo a Dios. Cuando ya no tenía cabello, cuando estaba totalmente delgado, flaco, entonces entendí que hay dos maneras en las cuales Dios te hace rendirte: o voluntariamente o obligatoriamente. Y yo sé que mi amigo, porque yo estuve en su funeral, sé que mi amigo se fue con el Señor. Pero algo que yo veía dentro de todo este proceso, porque la gente que tiene revelación ve y aprende, no necesita chocarse con un muro para poder aprender. Esa gente, cuando ve algo que está sucediendo, dice: no, yo tengo que aprender de lo que al otro le pasó para yo poder aplicarlo en mi vida. Cuando yo vi eso, yo dije: yo más nunca quiero apartarme de Dios, porque yo voluntariamente voy a hacer el ejequiná, el levantar mi mano y decir: Señor, yo me rindo por voluntad. Y yo levanto literalmente, cuando siento que ya no puedo más, yo levanto mi bandera y digo: Jehová, hasta aquí he llegado y he peleado, pero ya yo no puedo más. Yo necesito rendirme delante de ti para que tú pelees mi batalla. Yo siento en mi espíritu que aquí hay gente que tiene que levantar su bandera blanca y dejar de pelear con Dios y decirle: Señor, aquí estoy rendido. Rendirse es saber cuándo soltar delante de Dios. Es cuándo derramarme delante de Dios. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, para gozar. Mire, la religión no te hace gozar la vida, pero la vida Dios la permitió para gozarla. Pero gozarla bajo su propósito. No vaya a decir por ahí de que el pastor me dijo que tengo que gozar la vida y me voy para la discoteca. No, usted está fuera de orden. Usted está 1000 veces descarriado. Gócela con sus amigos, hágase un asado, gente de Dios, que hablen de la palabra de Dios, hagan una comida. Lo mejor que hace el cristiano es comer. ¿Dónde está? Usted viene flaco a Cristo y Dios lo engorda, pero lo engorda de su presencia, de su sazón. Usted está aquí porque el cristiano ya no toma, ya no fuma, ya no busca mujeres, ya las mujeres no buscan hombres. Ahora están llenos de la presencia de Dios. Y ahora hay otro rostro. Pero eso es gozar la vida. Váyase a un Decameron con su esposa, sus hijos. Gócese con la mujer de su juventud. Abrácela, bésela. Dígale: eres lo mejor que me ha pasado. Usted está aquí, iglesia. Eso es gozar la vida. Gozar la vida no es buscar otra mujer. Gozar la vida no es buscar otro hombre. Eso se llama destruir la vida.
Sea feliz en Dios, pero sobre toda cosa hay un tiempo para rendirnos ante Dios. Hay un tiempo para ir delante de Él y decir: yo reconozco que ya no puedo más. Hasta aquí he llegado, mis armaduras ya no dan más. Yo necesito rendirme ante Dios. Y rendirse ante Dios muchas veces es decirle: Señor, ya no puedo más con esta situación, tómala. Mire, Dios no maneja la vida de aquel que no se ha rendido. Dios nunca puede hacer la voluntad de Él en la vida de alguien que no le ha dicho: Señor, aquí está mi vida, tómala. Entonces ahí Dios comienza a manejar tu carro. Pero si tú quieres manejar tu carro, tú eres responsable de tu carro. Ese es el problema con la iglesia. Vamos a ir literal a Lucas 10, versículo 38. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén conmigo. Lucas 10, versículo 38 dice: mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Versículo 39, voy rapidito. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que Él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía muchos quehaceres. Así que se acercó a Él y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Versículo 41. Marta, Marta, contestó el Señor, estás inquieta y preocupada por muchas cosas. Versículo 42. Pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Diga conmigo: wow. Esta historia usted se la sabe mejor que yo. Jesús iba entrando a una aldea y dice la Biblia que Marta, la hermana de Lázaro, lo recibió en la casa. Y cuando lo recibió, ella se puso a cocinar, se puso a hacer todo, limpiar, arreglar. Pero María, su hermana, había tomado la decisión correcta. Y miren lo poderoso de este versículo. No me quite el último versículo, por favor. María había tomado la decisión de sentarse a los pies de Jesús y de solamente contemplar sus palabras, su rostro, sin decir una palabra. Y Jesús le dice: una sola cosa era necesaria. Cuando yo escucho esta frase, yo digo: entonces no era necesario cocinar y ver. Porque quizás todos venían con hambre, pero el momento no era para cocinar. El momento no era para fregar los trastes. Hay cosas que tú haces en tu vida que no es que estén mal, pero es que están fuera de tiempo. Y por eso tú tienes que discernir a Dios y saber cuándo es momento de sentarme a los pies de Jesús y contemplar su mirada. Hay gente que viene a la iglesia y se pone a chatear, a resolver todo para mañana. Se pone a trabajar, se pone a contestar mensajes, se pone a ver Instagram. Cuando yo veo eso, yo digo: no es que está mal lo que estás haciendo, pero el tiempo para Dios es el tiempo para Dios. Y el problema de la gente no es que no tiene tiempo para Dios, sino que no sabe invertir el tiempo correcto en Dios cuando tiene que invertirlo. Una vez alguien me dijo: ¿cómo usted puede hacer tantas cosas? Hace muchos años. Y yo le dije: el problema no es el tiempo. El problema es que cuando estamos haciendo algo, queremos hacer algo más. Y queremos hacer 5 cosas al mismo tiempo. ¿Usted está aquí? Usted puede ser más eficaz cuando hace algo, se olvida de todo lo demás, invierte bien el tiempo en Dios. Por eso, si usted viene a la iglesia, no pierda el tiempo.
Preste atención a la palabra de Dios, porque una bendita palabra puede cambiar el destino de tu vida. Una bendita palabra puede cambiar el destino de tu familia. Una bendita palabra puede liberarte la existencia. Pero si yo estoy en Belén con los pastores, la palabra de Dios se suelta y yo lo perdí porque no estoy invirtiendo bien mi tiempo. Te voy a decir esto: mucha gente no busca a Dios por el cansancio. El enemigo número uno de la unción se llama el cansancio. Yo no puedo orar si yo estoy cansado. ¿Cuántos han intentado orar cansado? Le doy 2 minutos y usted está que voy a leer la Biblia, pero métase en el teléfono hasta 3 horas con la pepa encendida. Se hicieron la 1 de la madrugada, 2 de la madrugada. Pero el teléfono tiene una estimulación que no te hace dormir. Entonces la Biblia tiene una estimulación espiritual, pero no lo puedes hacer si no estás bien descansado. Cuando usted entienda esto, usted va a invertir tiempo en el descanso. Usted sabe que descansar, no descansar es un pecado. Se me fue la iglesia. No descansar es un pecado. La Biblia dice que durante 6 días Jehová trabajó e hizo la tierra, y en el 7º descansó. Pero cuando yo me pongo a pensar y yo veo que Dios es un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente, Él es un ser que no necesita nada, no necesita espacio ni tiempo, porque Él es todopoderoso. Porque Dios en su palabra me dice que Él el 7º día descansó, cuando yo conozco al Dios que no se cansa. Se me fue la iglesia. Y la Biblia dice que el Sabbat era obligatorio, o sea, es obligatorio. Ahora, Jesús no vino a ir en contra de la ley, sino que vino a complementarla. Porque ¿qué era el problema? Que los sábados la gente dice que descansaba, pero si se le caía un buey en un hueco, los judíos iban y lo amarraban y lo sacaban. Decían: yo no voy a perder mi plata. Entonces Jesús literalmente trabajó, liberó, hizo milagros en el día del Sabbat. Pero la revelación no es un día en específico. La revelación es que Dios hizo el 7º día sábado, que significa descanso, para que tú puedas entender que es necesario que tú descanses. Se me fue la iglesia. Un Dios todopoderoso no necesita descansar, pero Él lo tipificó para que tú entiendas que tú no eres Dios y aún así necesitas más descanso que el mismo Dios. Por eso es que hay momentos donde usted tiene que decir: voy a dormir 10 horas y 12 horas. Y no es pecado. Se me fue la iglesia. Ahora, hay gente que tiene la teología del descanso, no trabajan. El problema es que hay algunos pastores que son haraganes y descansan todos los días. Ellos están en la revelación del descanso. Se levantan a la 1 de la tarde, comen y vuelven y duermen. ¿Dónde están los jóvenes? Se me fueron aquí, Dios mío. Y ahora cuando están en la casa dicen: el pastor dijo que si yo no descanso es un pecado. Y le tocan la puerta y dicen: mamá, no me haga pecar, estoy descansando. Y nos damos cuenta que Dios es un Dios de balance. Nunca me puedo ir a una esquina y nunca me puedo ir a la otra esquina, porque en el balance está el poder. Usted está aquí. La religión es buena, pero irme al extremo de la religión me mata. Escúchame. El ser libre es bueno, pero irme al extremo del ser libre me lleva a libertinaje.
y me mata. Hay cosas que no son negociables delante de Dios. Lo que dice su palabra no es negociable. Pero nunca la palabra de Dios dice que yo me tengo que poner saco y corbata para predicar. Por eso, como no lo tipifica, es negociable. Yo me siento libre. Y hay gente con mente atada que te quiere atar porque ellos no han podido ser libres. Usted está aquí. Pero el problema de esto es que no puedes tener una libertad en algo que no se te ha sido revelado. Se me fue la iglesia. Ahora, pecado es pecado y eso no es negociable delante de Dios. Usted está aquí, pero que usted vaya, disfrute un día con su esposa en un restaurante y usted se come una buena comida, no es pecado. Usted vaya al mall, que usted esté en su casa y usted baile con su esposa, es pecado. ¿Sabe que cuando yo vine a los pies de Cristo, bailar era una aberración? Tú te ibas al infierno mismo. Dios, es más, yo escuché un testimonio de 7 colombianos que fueron al infierno y regresaron. Y dice que en el infierno había gente que estaba bailando. Yo, Dios mío, yo no podía ni. Cuando sonaba un merenguito cristiano, yo, en el nombre de Jesús, te reprendo. Pero Dios me libertó de eso. Y le voy a decir esto: yo tengo 3 pies izquierdos. Yo no bailo nada, pero cuando estoy en mi esposa le meto unos pasos locos con mi esposa y gozo la vida. Usted está aquí porque ser cristiano, mire, es el mejor gozo que existe, porque su palabra dice: el gozo del Señor mi fortaleza es. Hay gente que no tiene fortaleza porque no tiene el bendito gozo. Y estas 2 mujeres entraron en una pelea que dime que te diré. Y Jesús hace todo lo contrario. ¿Sabe? El reino de los cielos trabaja al revés. No, que es hora de trabajar. No, papi, no es hora de trabajar, es hora de orar. Es hora de vamos a poner esto. No. Jesús le dijo: Marta, Marta, relájate, que tu hermana, una cosa era necesaria y ella lo escogió. Póngamelo por favor. Y dice: y María ha escogido la mejor. Escuche esto. ¿Cuál era la mejor? Rendirse delante de Jesús. Y me impresiona lo que dice Jesús. Y le dice: aunque tú hables, Marta, lo que tú quieras, aunque tú vayas a pegar querella, a ella no se le será quitado. Cuando yo me rindo ante Dios, Dios literalmente se agrada de eso y me dice: has escogido la mejor parte. ¿Sabe que hay gente que se preocupa y en vez de rendirse, lo primero que hacen es que llaman a todos sus contactos? Y tú me puedes resolver esto. Y llama aquí, llama al abogado, llama al policía, llama a este, llama a mi primo. Ey, préstame $20. Y eso era lo que tenía Marta. Por eso que literalmente Jesús la confrontó y le dijo: Marta, tú estás preocupada, pero tu hermana quizás también está preocupada, pero ella escogió la mejor parte, que es que en vez de estar cocinando y en vez de estar quedando bien, ella se postró delante de mí y me entregó todo lo que ella tenía. Y ese es el problema del cristiano, que quiere resolver las cosas a su manera. Y cuando tú quieres resolver las cosas a tu manera, Dios te deja que tú corras. Se me fue la iglesia. Corre. Yo he peleado con Dios. Todos hemos peleado con Dios. Muchas veces yo he peleado con Dios problemas. Yo trato de buscar resolver. Y muchas veces Dios me dice: ya terminaste. Literal, ya terminaste. Y yo le digo: sí, Dios, ya no puedo más. Y Él me dice entonces: ríndete. ¿Sabes que tú no puedes ayudar a Dios? Te lo voy a decir de otra manera: Dios no necesita de tu bendita ayuda. Dios lo único que necesita, por eso la palabra de Dios dice: una sola cosa era que no me ayude, papi, que yo no necesito ayuda, dice Dios.
Lo que tú tienes que hacer es rendirte, y entonces ahí Dios comienza a obrar. Dios nunca obra cuando el hombre obra. Dios obra cuando el hombre termina de obrar. Porque Dios no necesita favor tuyo. Porque cuando tú le haces un favor a Dios, Dios te lo tiene que pagar al doble, al triple y al cuádruple. Entonces cuando tú te rindes, entonces Dios dice: aquí yo voy. Entonces ahí se levanta Jehová Sabaoth. Entonces ahí se levanta Jehová Jireh. Entonces ahí se levanta Jehová Rafa. Entonces ahí se levanta nuestro Dios. Porque Dios no, mire, yo he visto gente rendida que en medio de la rendición Dios le hace el milagro. Escucha esto: Dios nunca te puede hacer un milagro tú estando de pie. Se me fue la iglesia. La única manera que Dios te puede hacer un milagro es cuando tus rodillas tocan el suelo. Porque las rodillas son sinónimo de rendición, de que ya yo no puedo más. Y sabe, en la mañana yo estaba trabajando y me puse a averiguar todos los milagros, o la mayoría de los milagros de Jesús. Y quiénes fueron las personas que se rindieron delante de Jesús, literalmente, físicamente se arrodillaron delante de Jesús. Y todos los que se arrodillaron delante de Jesús fueron aquellos que necesitaban un milagro. Y yo decía: aquí hay una revelación poderosa. Jesús, para poder hacer un milagro, no lo puede hacer viéndote a los ojos a la misma estatura. Él tiene que hacerlo cuando te mira abajo. Porque tú te vuelves más grande cuando tú te rindes. Está aquí la palabra de Dios, dice: humillaos ante la poderosa mano de Jehová. Significa que cuando ya tú no puedes más, lo que tú tienes que hacer es arrodillarte y decirle: Señor, aquí está todo de mí, tómalo. Y entonces vas a ver el milagro de Dios. Usted está aquí. Y uno de los milagros más poderosos que a mí más me impresionó de todo lo que yo pude estudiar en la mañana era de un alto funcionario de la sinagoga. Este alto funcionario de la sinagoga se llamaba Jairo. Y él tenía un problema. Él tiene una posición bien alta. Él era, cuando tú eres un alto funcionario de la sinagoga, tú eres uno de los top de la sociedad. Usted está aquí. La sociedad te respeta. Cuando la sociedad te ve, dice: wow, hoy viene Jairo. Pero él tenía un problema, y era que su hija estaba enferma. Y él, por su posición, no pudo recorrer a sus recursos. O quizás recorrió a todos sus recursos, pero no vio el milagro que él estaba necesitando. Y a mí me impresiona esto, porque Jesús, cuando usted entiende y lee un poquito la palabra de Dios, Jesús no era de la sinagoga. Jesús no era funcionario de la sinagoga. Es más, los de la sinagoga lo veían a él como un blasfemo. O sea que dentro de la sociedad Jesús tenía un nombre por todos los milagros que él hacía. Pero dentro de la sociedad judaica, Jesús no era bien visto. Ahora yo veo esta ilustración y yo no sé, cuando usted lee la palabra cómo se lo imagina, pero yo veo a este hombre llamado Jairo, de alto renombre en la sociedad, siendo un alto funcionario, y dice la palabra de Dios que fue delante de Jesús y se arrodilló. Te lo voy a poner así: imagínate un alcalde arrodillado en la presencia de Dios. No es lo mismo que tú te arrodilles en la presencia de Dios por los cargos. Y yo veo a este alto funcionario de la sinagoga pidiendo de rodillas y rendido un milagro ante Jesús. Y yo digo: ese es el verdadero corazón del cristiano. Que no importa si yo tenga título, no importa si yo tenga un buen trabajo, no importa si yo sea empresario, no importa si yo tenga carro o no tenga carro, no importa si yo tenga conocimiento, delante de la poderosa mano nadie se puede aguantar. Delante de la poderosa mano de Dios todos nos tenemos que humillar y todos nos tenemos que rendir. Y el problema de no rendirnos, ¿sabes cuál es? Es que aquel que no se rinde nunca tiene paz.
Se me fue la iglesia. Juan 16:33. Juan 16:33. El que no se rinde no tiene paz. Juan 16:33 dice: yo les he dicho estas cosas para que en quién. Jesús hablando dice: en mí hallen shalom. Dice: en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense que yo he vencido al mundo. Ahora usted dirá: pastor, ¿eso qué tiene que ver con rendirse? Cuando usted ve la palabra aflicción en el hebreo, quiere decir multitud de preocupaciones que no, literalmente, que no me dejan rendirme. Multitud de preocupaciones. Cuando tú estás preocupado, tú no puedes funcionar bien. Cuando tú estás preocupado, tú nunca vas a tener paz. Usted está aquí. Pero Jesús dice: anímense, cobren ánimo, pero confiad que yo he vencido al mundo. Ahora, hay algo poderoso aquí. Si Jesús venció al mundo, ¿qué puede ser difícil para él? El problema de la gente es que quiere llevar su carga y no quieren rendirse ante Jesús. Él literalmente te está diciendo: David, hey, agarra esa preocupación, dámela, yo te doy mi carga y tú vas a tener paz. Una cosa es tener paz cuando todo anda bien, y otra cosa es tener paz en medio de una aflicción. Tener paz en medio de una aflicción solamente lo puede hacer Dios en tu vida. Dios es el único que te puede dar paz en medio de la tormenta. Pero Él no te va a dar la paz si primero tú no se la entregas. Entrégale tu aflicción, entrégale tu preocupación, y verás como la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón. ¿Usted está aquí? Entonces, cuando yo veo esto, gente que no se rinde no puede tener paz. ¿Sabe por qué? Porque viven la vida tratando de resolver sus problemas. Le voy a decir esto, un código: yo no resuelvo mis problemas. Yo solamente lo llevo a los pies de Cristo y le digo: Señor, aquí está, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y Dios me dice: bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y yo digo: ahí es la vuelta. Entonces, nunca tomo una decisión por emoción. Escuche, nunca tomo una decisión por tristeza ni por felicidad. Porque si usted hace eso, usted se vuelve una persona emocional. Hay gente que por emoción, mire, la gente que está emocionada promete en todo. ¿Usted no ha visto eso? Gente que cobra décimo, te prometen todos los regalos. Porque como tienen chenchen en su bolsillo, le dicen a todos los sobrinos: no, te voy a regalar una patineta, a ti te regalo esto, que no sé qué. Después vino el hindú y mi sábana. Le pagaste al hindú, quédate limpio. Y tus sobrinos después te están jalando el suéter y lo mío y lo mío. Espera, aguanta. Nunca prometa nada por emoción. Nunca prometa. Mira, nunca toma una decisión cuando estás triste. Una decisión cuando tú estás triste te lleva, escúchame, a la destrucción. Por eso uno tiene que primero consultar a Dios y después tomar una decisión. ¿Usted está aquí? Viene la mudanza de la iglesia. Hay gente que lo está creyendo. Escuche esto. Ya aquí no cabemos. Literalmente podemos comprar un par de sillas más, pero ya sus hijos allá atrás no caben. Ahí están las maestras, no caben. Ya necesitamos un lugar más amplio. Porque cuando Dios ensancha el lugar, escucha, el lugar de su tierra, Él trae expansión. Escuche, siéntase bien aquí, pero pronto nos vamos a ir a otro lugar. Ahora, usted está aplaudiendo, pero cuando yo diga nos vamos a mudar, no me prometa: pastor, yo voy a pagar toda la pintura de la iglesia.
yo me quedo viendo y yo digo, amén, siervo, amén. Gloria a Dios. Mira, a mí me han prometido tantas cosas que ya ni me lo creo. Yo creo cuando la gente viene con el tanque de pintura y dice, pastor, aquí está. Mire, no haga promesa. Si usted va a hacer algo, tráigalo. Hágalo para Dios. Porque el que promete y no cumple acarrea maldición. A veces la gente dice, pero ¿por qué me va mal en la vida? En una ocasión yo sentía que Dios estaba yo estaba como trabado con Dios, que como que las bendiciones no bajaban. Yo he visto a Dios obrar en diferentes maneras. Y Dios me dio, una vez le prometiste una cosa a un joven, así, ta. Y yo dije, Señor, Dios mío. Me dijo, esa promesa no hace que yo pueda funcionar bien en tu vida, porque es una promesa que tú tiraste y no la cumpliste. Y yo, mire, la persona yo no la conocía, la conocí una vez. Y traté de buscar aquí, allá, y no la encontré. Y Dios me dijo, tranquilo, déjalo así. Que ya yo entendí que tu corazón siempre fue pagar la promesa. Y yo dije, wow, una revelación. Porque a veces uno piensa y que no. Mire, los políticos, escúcheme, tienen que arrepentirse de una patronal literal de promesa. Ellos, con tal de quitarte un voto, te prometen. La calle está dañada. Cuando yo sea, dice, yo voy a arreglar esa calle. Cuando él fue, búscalo. Mas nunca lo viste. Pero es que escúchame, la promesa es una herramienta que trae esperanza. Y eso Dios lo ve bien delicado. Porque tú nunca puedes prometer. Cuando tú le prometes a un niño algo y tú no lo cumples, eso literalmente le marca la vida hasta cuando es adulto. Por eso nunca prometa algo que usted no puede cumplir, porque literalmente Dios te lo va a pedir en cuenta. Usted está aquí y voy a hablar literalmente de dos tipos de voluntad. Y voy rapidito. Vamos a ir a Romanos 12:2. Quiero ir avanzando rapidito. Romanos 12:2. La palabra de Dios en el libro de Romanos 12, versículo 2 dice: no se amolden al mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de su mente. Y aquí esta última frase es que me quiero enfocar. Dice: así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios. Escuche esto: buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es buena, agradable y perfecta. Entonces, tenemos dos tipos de voluntad de Dios. Y se lo voy a mencionar rapidito. La voluntad perfecta de Dios y la voluntad imperfecta fuera de Dios. Si está aquí, la voluntad perfecta de Dios y la voluntad imperfecta de Dios. ¿Qué es la voluntad imperfecta fuera de Dios? Es un lugar donde mucha gente está ubicado por causa de su orgullo y su rebelión. El no rendirte te lleva a vivir en la voluntad imperfecta fuera de Dios. Se me fue la iglesia. Vivir fuera de la voluntad de Dios es vivir una voluntad imperfecta. Y en esta voluntad imperfecta, tú nunca vas a estar cumpliendo el propósito de Dios, porque estás en la dirección correcta. Estás en la dirección incorrecta. Pareciera que te va bien, pareciera que tienes buen salario, pareciera que tienes fruto, pero no estás en el plan eterno. Aló. Y tengo múltiples ejemplos. Un ejemplo de eso es el llamamiento de Saúl, primer rey de Israel. La Biblia dice que Dios nunca quiso que Israel tuviera rey. ¿Usted está aquí?
Y el pueblo, como veía a otros tener rey y tener presidente, literalmente le pidió al profeta. Y Dios dijo: si ustedes quieren rey, entonces tengan rey. Y aunque las cosas supuestamente estaban andando bien, hubieron consecuencias, porque estaban viviendo dentro de la voluntad imperfecta fuera de Dios. La Biblia les dice que Jehová decía que él quería ser su rey. Él no quería poner rey porque él era el rey. Y la consecuencia fue que vemos a un Saúl y a su generación que fue destruida. El pueblo de Israel fue destruido en múltiples ocasiones por la simple falta de decisión correcta delante de la voluntad de Dios. Acabamos de leer que la voluntad de Dios es buena, agradable. Cuando yo hablo de perfecto, es que no tiene error. Pero la gente que no vive dentro de la voluntad de Dios está viviendo una voluntad imperfecta. Te dan buen salario, pastora, te dan buen trabajo, pero deja de venir a la iglesia. Usted está aquí, gana $7,000, pero trabaja sábado y domingo. Antes ganabas 1,000, pero tenías a tu esposa, traías a tus hijos a la iglesia, los amabas, ahí con un poquitito los abrazabas, lloraban juntos en la casa. Pero ahora ganando $8,000, escucha, tu esposa ni te ve la cara. Entonces, como ya tienes 3 meses por allá arriba, no sé, en el canal, en la mina, entonces allá arriba te está socoviando una mujer que te está hablando al oído, te acostaste con ella y vino una destrucción. Aunque las cosas parezcan buenas, si no es la voluntad de Dios, escúchame, es la voluntad imperfecta. Porque me va bien, escúchame, mis hijos están en escuela privada, pero ellos no necesitan escuela privada. Ellos necesitan un padre, una madre que esté presente, que los pueda abrazar. Y a veces, ¿sabe cómo se llama eso? Vacíos. Y a veces queremos llenar vacíos con cosas superficiales. Tú piensas que estás 3 meses fuera de tu casa, se va a resolver con un simple regalo, con un simple PlayStation 5 o con un simple GameCube, no sé cuál es que hay ahora. No se resuelve de esa manera. Hay cosas que no se pueden intercambiar. Y la presencia de un padre y una madre en la vida de los hijos no es negociable. Venir a la iglesia no es negociable. Estar en la presencia de Dios no es negociable. Y hay gente que por su testarudez y por su orgullo negocian lo que es más importante. Nunca negocie la presencia de Dios y nunca negocie el tiempo con tu familia. Nunca lo negocie. Cuando tú negocias eso, lo perdiste todo. Y entonces tenemos gente que son graduados, tenemos gente que tienen doctorado, tenemos gente que cuando tú vas al consultorio tienen 10,000 reconocimientos y certificados colgados en la pared, pero su familia es un desastre. Yo prefiero no tener ninguno ahí guindado y que mi familia y que mis hijos digan: yo estoy orgulloso de mi padre. Usted está aquí. Hay cosas que cuando tú caminas fuera de la voluntad de Dios, perfecta, agradable y buena, escúchame, te van a ir mal porque estás caminando fuera de ella. Usted está aquí. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios perfecta? Es el lugar donde Dios quiere que tú estés. Es donde Dios te ha posicionado correctamente y estás en el plan de Dios. Estás dentro del plan de Dios. Isaac, yo quiero que tú vayas a Gerar. No, Dios, pero Gerar, yo no quiero ir para allá, yo quiero ir para Egipto. Papi, no vaya para Egipto, vaya para Gerar. Te voy a decir esto. Egipto visualmente se veía bueno, agradable y perfecto. Egipto era el bendito sueño americano. Que ahora el bendito sueño americano ahora se ha vuelto el
literalmente el terror. Ya no es sueño, ahora es ¿el qué? La pesadilla. Ahora se vuelve la pesadilla americana. Porque cuando tú estés indocumentado, escúchame, te va a buscar el ICE y te va a hacer la vida imposible. Y vas a volver con las manos vacías. Pero ¿sabe qué significa eso? Fuera de la voluntad perfecta de Dios. Hay gente que sí estaba destinada a entrar, pero hay gente que no estuvo destinada a entrar. Está aquí. Y literalmente lo podemos ver en Isaac. Isaac, vaya para Gerar, no vaya para Egipto. Y el hombre quería ir para Egipto y Dios le dice: voy a Gerar. Y cuando nosotros lo vemos en el panorama, vemos a Egipto, la ciudad más rica y más prodigiosa en ese tiempo. Y cuando vemos a Gerar, es la ciudad más pobre. Escucha esto: más pobre, más desolada. Y tras eso era enemigo de Israel. Cuando yo veo eso, yo digo: no, hombre, discernimiento fácil, papi, vamos para Egipto. Sí, ¿para qué voy a ir? Pero Dios, mire, cuando Dios habla, no negocie con Dios, obedece. No negocie con Dios. Sabe, a veces Dios te pide algo y tú pides 5 confirmaciones y ya Dios no sabe ni cómo hablarte. Y tú todavía estás pidiendo confirmación. ¿Por qué? Porque no lo quieres hacer. Sencillo. No hay que, mire, no invente el agua caliente. Ya, sencillo. Pero mire, cuando Dios me habla, yo trato de obedecer rápido. Porque si yo lo analizo, yo le busco la pro y los contra. Y yo digo: no, hombre, no me es favorable. Pero Dios no me preguntó si es favorable o no. Dios me dice: hazlo. Usted está aquí. Te voy a decir esto: cuando Dios te pide algo, no es para quitarte, sino para darte más. Y el hombre fue a Gerar. Y el hombre fue a Gerar. Y la Biblia dice que el hombre cavaba un pozo donde no había agua. Y la fuente de agua salían así. Y en todo el pueblo de Gerar no había agua. El hombre, escúchame, sembraba en la tierra infértil. Y comenzaba a crecer el palo de mango. Comenzaba a crecer el aguacate. Comenzaba a crecer el plantón. Y todos los vecinos lo veían y decían: ¿qué rayos tiene ese hombre? Pero escucha esto: no se trata del lugar, se trata de la voluntad perfecta de Dios. Y es que tú puedes estar en el país más pobre, tú puedes estar en la ciudad menos reconocida y que menos empleo tienen, y a ti te llaman para un bendito empleo. Donde menos oportunidades hay, escúchame, y Dios te da las mejores oportunidades. Porque no se trata del lugar, sino se trata del Dios que te mandó al lugar. ¿Sabe que cuando nosotros comenzamos iglesia, la gente nos decía: no hagan iglesia ahí en Peranomé? Ahí la gente no va a la iglesia y son católicos. ¿Usted está aquí? No hagan iglesia ahí, que ahí a los pastores la tierra se los traga. Eso es lo que nos decían. No hagan iglesia ahí, que ahí los pastores pasan hambre. No hagan iglesia ahí, que se van a morir. Y yo decía: si Dios me envió a Gerar, yo conozco a un Dios que cuando Él habla, Él nunca su palabra regresa vacía, sino que dice su palabra en Isaías 55 que Él envía su palabra y nunca regresa vacía, sino que es enviada y cumple el propósito por el cual fue enviada. Nunca nos ha faltado nada. Nunca, escucha esto, nunca hemos dejado de pagar este bendito lugar. Y cuando llegamos aquí, escúcheme, mi esposo y yo hemos orado duro. Usted no sé si sabe eso. Una ocasión, nunca se me olvida, cuando nosotros llegamos aquí, veníamos a un lugar chiquitico. Habían como ¿cuántas personas? 20 personas, 30 personas, 40 personas. Estaba lleno, el recinto estaba lleno con 40 personas. El aire no se sentía. Había un salón de niños que era como un pasillito. Usted está aquí. Y no se cabía. Una oficina, una consejería era: respira tú y después respiro yo, porque nos estamos ahogando. Usted está aquí. Y
cuando salimos llegamos y conquistamos este lugar. Pero mi esposa y yo hemos pasado momentos duros donde usted no sabe. Donde usted no sabe, escucha, donde usted no sabe. Que cuando viene la quincena para pagarle a la gente de aquí, nosotros hemos orado, ayunado, rompe los cielos, hasta que casi rompemos el cielo raso. Estamos orando, ayunando. Y llega momentos donde literalmente Dios me dice: ríndete, ríndete. Literal, nosotros ni cobrábamos. Mis hijos comían arepa y no teníamos para pagar este lugar. Escúchame, en una ocasión, de la nada, literal de la nada, nosotros faltaba como un día, 2 días, nunca se me olvida. Un día faltaba pagar. Y escúchame, nos faltaban como $1,500. $1,500. Nosotros dijimos, bueno, ahora sí se puso la cosa bonita. Y sabes, cuando tú tienes una palabra y tú eres obediente, tú tienes derecho a reclamarle a Dios. ¿Sabes que hay gente legal que pueden reclamarle a Dios? Cuando tú diezmas, tú le puedes reclamar a Dios. Hay gente que quiere hacer negocio y no diezman. Dios no puede estar en ese negocio, porque Dios dice: pruébame en esto. Usted está aquí. Si no, abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde, y reprenderé al devorador que daña tu viña. Escúchame, cuando tú diezmas, Dios abre la ventana de los cielos, te bendice. No solamente eso, pone un seguro del celestial para que nadie pueda tocar tus pertenencias, ni tu negocio, ni tu trabajo, ni tus finanzas. Escúchame, no me aplauda, pero es una revelación. Se te tiene que revelar, porque si tú lo haces obligado, tarde o temprano lo vas a dejar de hacer. Usted está aquí. Mi esposo y yo, desde yo tengo 16 años en el evangelio, nunca he dejado de diezmar. Sé la cantidad de dinero que yo he dejado en el alfolí para Dios. Escúchame, más de $20,000. Pero nunca eso me ha hecho a mí más pobre, sino que me ha hecho más rico. Porque cuando tú le das a Dios, Dios se compromete en devolvértelo y te lo duplica, te lo triplica. No, yo no sé si usted está entendiendo esto. Y nosotros nos paramos firmes. Usted sabe cuando usted se para firme, pero las lágrimas salen. Dios está ahí en el asunto. Tú estás de que no voy a llorar, no voy a llorar, y te sale la lágrima. Ya estoy llorando. Bueno, así estamos mi esposo y yo. Y una persona que no se congrega aquí, en una ocasión sintió enviar su diezmo. No se congrega aquí. Sintió enviar su diezmo y dijo: primera vez que diezmaba, y envió su diezmo. Y ese diezmo fueron casi de $15,000, de $1,500. Y escúchame, ese diezmo fue el que nos permitió a nosotros pagar local. Y nosotros cuando lo vimos salían lágrimas en nuestros ojos, porque la gente que nos alquiló aquí, escúchame, no hizo la vida imposible. No es nuevo eso. Y algo que nosotros le decíamos: Señor, no nos dejen vergüenza, nunca nos dejen vergüenza, y menos en contra de aquel que te ha hecho la guerra a ti. Y en el momento, así ve, lo transferimos y nos dieron muchas gracias. Yo dije: gracias a Dios. Escucha, y yo no tenía para comer, pero yo estaba feliz porque la obra estaba resuelta. Porque cuando tú tienes un corazón para Dios, a ti no te importa si tú tienes o no tienes. Pablo decía: he aprendido a vivir en abundancia y en escasez. Escúchame, Pablo decía: yo soy el mejor de los predicadores, y aún así he aprendido a tener y a no tener. Usted está aquí. Eso significa que cuando tú te rindes a Dios, Dios siempre te va a responder. Porque Dios le responde a la gente que se rinde. Dios le responde a la gente que dice: Señor, ya yo no puedo más, yo necesito de tu guía, necesito de tu dirección. Y ahí es Dios donde hace el milagro. Yo creo que eso merecía un mejor aplauso, David. Yo creo que eso merecía un mejor aplauso, Nedelki. Yo creo que eso merecía un mejor aplauso, Gabriel. Yo creo que eso merecía un mejor aplauso, iglesia. Porque el Dios que nos sustenta se llama Jehová Jireh. ¿Sabe cómo se llama eso? Vivir bajo la voluntad perfecta de Dios. Que Dios es quien te sustenta. Escúchame. ¿Sabe por qué fue eso de Dios?
Porque como la persona no se congrega aquí, la persona diezmó una sola vez aquí y más nunca. Y eso fue el sustento de aquí. Yo dentro de mí yo le decía a Dios, Dios, esa persona no sabe lo que está haciendo. No sabe, porque sustentó tu obra. Pero aquel, mire, aquel que todo lo agarra y lo guarda, escúchame, Dios le va a pedir cuenta. Pero aquel que le da a Dios, nunca Dios lo va a soltar. Nunca Dios lo va a soltar. Y yo decía, Dios, bendice a esa persona. Bendice. ¿Sabe por qué? Porque esa persona no sabe. Hasta el sol de hoy no lo sabe. Pero ¿sabe qué fue lo que pasó? Es que Dios no necesita que tú sepas la cosa. Dios nada más necesita que tú seas obediente. Cuando tú eres obediente, y no estoy hablando de finanzas, estoy hablando de todo. Cuando tú eres obediente, tú puedes bendecir a otro y tú ni te das cuenta. Escúchame, allá en el cielo te van a dar la información, te van a dar el reporte y te van a decir, ese día que tú te pusiste el cinturón de seguridad, que fuiste obediente. Ah, no, porque hay cristianos que no se ponen el cinturón de seguridad. Ay, Dios mío, se me fue la iglesia. Ese día que tú te pusiste el cinturón de seguridad, te iban a poner una boleta. Y esa boleta iba a dañar tu finanza y tus hijos no iban a tener que comer. No sé. Pero tú por el acto de obediencia, escúchame, la palabra de Dios dice, Jehová diciendo, a mí me importa más la obediencia que los sacrificios. Dios quiere antes que un sacrificio, la obediencia. La obediencia, escucha, desata los cielos como nunca antes. Usted está aquí. El problema de la gente que no se rinde ante Jesús es que siempre van a vivir bajo la voluntad imperfecta fuera de Dios. Voy rapidito. Porque hay personas que no se saben rendir. Número uno, no saben escuchar la voz de Dios. La persona que no sabe escuchar a Dios no sabe que es Dios. Pero la gente que sabe escuchar a Dios sabe cuándo es Dios. Sabe que Dios habla y el diablo habla también. La mayoría de las veces cuando Dios te manda a hacer algo y Dios te dice, haz esto, de una vez se para el diablo y te habla, no lo haga. No lo haga, lo vas a perder. Te va a quedar limpio. ¿Usted está aquí? ¿Cómo va a entregar eso? ¿Cómo va a ir a servir si estás cansado? ¿Usted está aquí? Siempre la voz de Dios que te manda a hacer algo bueno, siempre el diablo. Y hay gente que dice, es verdad, mira, no voy para allá, no voy a quedarme aquí, voy a ver Netflix, voy a descansar. Y están todos los hermanos trabajando y limpiando la iglesia. Y cuando tú ves la foto y que tú no fuiste, tú te sientes mal. Y tú dices, chuzo, hubiera ido a la casa de Dios. Usted está aquí. Porque cuando Dios habla, el diablo inmediatamente habla. Por eso usted tiene que saber discernir la voz de Dios. En 1 Samuel capítulo 3 versículo 7, la Biblia dice que Dios estaba hablándole a Samuel, al profeta, y que decía, Samuel, Samuel, y que él se levantaba de madrugada y él iba donde el sacerdote, y él le decía, sacerdote, ¿me llamaste? Y él le dijo, no, yo no te he llamado. Y dice que volvía y se acostaba nuevamente, y se escuchaba una voz que decía, Samuel, Samuel. Y él se levantaba de madrugada y decía, iba nuevamente donde el sacerdote le dijo, yo no te he llamado. Y le dio un código, le dijo, si vuelves a escuchar la voz y que te despierta de madrugada, di, Señor, heme aquí, háblale a tu siervo. Y así fue que Samuel comenzó a escuchar la voz para ser un profeta. Tú no puedes cumplir tu ministerio si primero no aprendes a escuchar la voz de Dios. Samuel no sabía, pero tuvo un guía que le dijo, esta es la voz de Dios. Y yo no puedo, escúcheme, rendirme si yo no sé cuál es la voz de Dios. Número 2, rapidito. Personas que no saben rendirse, número 2, es porque quieren hacer su propia voluntad. Gálatas 2:20, rapidito, multimedia. Por favor, rapidito. Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo. La Biblia dice que Pablo decía, y dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Una célebre frase de Pablo
ya no vivo yo, sino que ahora quien vive en mí. Cuando Cristo vive en ti, ya tú no te puedes poner bravo, papi. Se me fue la iglesia. Si tú te pones bravo, es porque tú estás vivo, tú no estás muerto. Hay gente que dice que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. He sido crucificado juntamente con Cristo. Si tú estás crucificado, tú estás muerto. Entonces tu voluntad y tus emociones y tus sentimientos ya no salen a florecer. Si alguien te menta a la madre en la calle y ve, entonces ya tú no puedes decir nada, porque ya tú estás muerta. Ahora Cristo vive en ti, y lo que Cristo habla es: Dios te bendiga. Pero la gente que no se rinde son la gente que literalmente todavía quieren hacer su propia voluntad. Le tiran el carro y son los primeros que se van del carro a pelear. ¿Por qué? Porque Cristo no vive en ellos. Ellos dicen que Cristo vive en ellos, pero cuando Cristo vive en mí, yo estoy muerto y crucificado. Ya yo no me puedo, mire, no hay esa teoría de que me bajo de la cruz, te la meto y después me subo. Eso no existe. El que es cristiano, mira, vive en la cruz, no se puede bajar. Es un hombre sumiso, sabio, y que no pelea lo que es impeleable. Mire, hay gente que tú tienes que entregarle tus armas y decirle: yo no voy a guerrear contigo. Es mucho más sabio no guerrear que ganar un simple argumento. Pero al ser humano, ¿cómo le gusta ganar argumentos? Cuando tú ganas argumentos en la tierra, pierdes en el cielo. Y esto es lo que yo le llamo el código de perder para ganar. Tú perdiste la pelea con la señora del seguro que te gritó de que llega tarde, que él le dice: Dios le bendiga, y tú te vas amarrado por dentro y dices: que no me salga el Barahona, Dios mío, que no me salga. Y tú tienes una sonrisa y que Dios te bendiga, pero dentro de ti tú la quieres guindar. Y tú te vas y no actuaste. Escúchame, perdiste en la tierra porque te insultaron, porque te hicieron sentir mal. Pero en el cielo hay un Padre que te está aplaudiendo y te está diciendo: ese es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Ese es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Número 3, no pueden rendirse porque están buscando ganar más terrenalmente que celestial. Segunda de Timoteo 3:2 dice que en los últimos tiempos habrán hombres amadores de sí mismos. Segunda de Timoteo 3:2 dice: la gente estará llena de egoísmo. Pónmela en Reina Valera. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Tú sabes qué es amadores de ti mismo? Es que tú nada más piensas en ti. Usted está aquí. Tú ves a alguien con necesidad y tú dices: eso no es problema mío, que vaya a trabajar. Tú tienes $10,000 en la cuenta y tú nunca sacas $50 para ayudar al hermano y decirle: hermano, no sé, pero Dios me puso esto en el corazón. Ahí hay un cómprese para el súper. Usted está aquí. ¿Y qué amadores de sí mismos? Son los que recolectan. Yo conocí una persona que recolectó tanto en su vida. La palabra de Dios lo dice: ¿para qué guardas tanto? Esta noche vienen a buscar tu alma. ¿Y quién gozará todo lo que tú recolectaste? Yo conocí una persona que recolectó. Le dio cáncer y se murió. ¿Y sabe quién gozó sus bienes? La mujer. Y después de 2 años se metió con otro hombre y el otro hombre vive en la casa. Usted está aquí. No son cristianos, no se preocupe. Y yo digo: ¿de qué vale tanto recolectar? Hay un código que cuando tú das, la Biblia dice: es mejor, gracias, dar que recibir. Pero eso está confuso ahí porque a mí me gusta recibir y yo me siento bien cuando recibo. ¿Cuánto se siente bien cuando recibe? Pero tú estás viendo que todo en el reino es al revés. La Biblia dice que es mejor soltar que recibir. Una vez en mi cumpleaños Dios me dijo esto: tú esperas tu cumpleaños para recibir muchos regalos,
Y me dijo, la felicidad no está en eso. La felicidad la vas a encontrar en el darle algo a alguien. Y yo he dicho esto anteriormente. Y yo me metí en oración y yo tuve una visión donde yo veía a una mujer en una plaza que estaba sentada. Y Dios me dijo el nombre de la plaza y me dijo, ve que la señora te está esperando. En mi cumpleaños, pregúntale a mi esposa, yo salí al cuarto de oración llorando. Le dije, amor, hay una mujer que me está esperando en la plaza, en el Extra, en las Acacias, en la esquinita. Escúchame, esto es una guerra. Cuando Dios te habla, tú tienes una guerra entre decirlo o no decirlo. Pero Dios me dijo, confiesa lo que yo la voy a poner ahí. Cuando tú conoces el ámbito espiritual, hay muchas cosas que usted no puede entender, porque usted no es obediente. De la manera que tú eres obediente, Dios te sube el nivel de espiritualidad. Dios te comienza a mostrar cosas que ojo no ha visto. O sea, literalmente, si yo hubiera sido obediente, la mujer no estaba ahí. Pero como yo fui obediente y lo declaré, Dios puso a la mujer ahí. No sé si usted conoce, si usted sabe de esto, pero Dios no conecta casualidad, Dios conecta propósito. Jesús le dijo, vayan a tal casa que habrá un hombre y ahí un pollino. Y si le pregunta para qué, díganle que el Señor lo está pidiendo y lo necesita. Jesús nunca habló con ese señor, pero ya el Señor, Dios le había hablado a ese señor que venía alguien a buscar un pollino para su propósito. Niveles de espiritualidad, usted no ha entendido eso porque no lo sabe. O sea, Dios puso a la mujer porque Dios me había hablado a mí y Dios sabía que yo iba a ser obediente. Usted está aquí y yo me fui en el carro y en el carro sentí ese miedo cuando Dios te habla y tú dices que es una locura o es Dios. ¿Alguno lo ha pasado? ¿Alguno que ha sido obediente a Dios? De que estoy quedando loco o qué es lo que pasa. Y otro, mire, el miedo es una de las herramientas que más te aleja de Dios, que más te aleja del cumplimiento de Dios. Es como venir a Penonomé. Dios me mostró en una visión que yo viniera a Penonomé. Y yo decía, y si vengo a Penonomé y nada pasa, nadie quiere ir a la iglesia. Pero cuando tú eres obediente, escúchame, Dios lo tiene que hacer porque Dios lo habló. Ahora siempre hay un miedo cuando Dios habla, porque siempre se mete en la carnalidad y te dice, ahí no va a haber nadie. Vas a pasar tu pena con tu esposa porque se lo dijiste. Y ella te va a ver que eres manso loco. Todo eso pasaba por mi mente. Y es parte de vivir en lo profético. Pero cuando tú vives en lo profético, las cosas que tú haces no tienen sentido. Las cosas que Dios te habla no tienen sentido. Pero cuando tú lo cumples, entonces Dios te muestra que tú no estás loco, es que Dios te está hablando. Y yo iba manejando el carro, pero iba luchando. Te reprendo en el nombre de Jesús. Dios me lo dijo. Yo estoy clarito que Dios me lo dijo. Y Dios me dijo, dale $50 a esa mujer. Y yo iba. Entonces, los que conocen un poquito para esas áreas, la plaza del Extra es como una V. Como una V. Y Dios me decía que ella estaba en la esquina parqueada. Ahora yo comienzo a caminar desde la punta de la V. Y yo veo, o sea, cuando tú caminas un pasillo, de aquí al final tú ves. Y yo vi que no había nadie. Y yo decía, Dios mío, ahora sí esta locura se formó aquí. Pero Dios me dijo, camina que yo te hablé. Camina que yo te hablé. Camina que yo te hablé. Cuando yo estoy caminando y yo termino la V y yo giro, la misma señora que Dios me había mostrado estaba sentado en la esquinita ahí. Escúcheme, la presencia de Dios cayó sobre mí tanto que yo no podía hablar. ¿Sabe que cuando la gloria de Dios cae sobre una persona, la persona no puede reaccionar? Y a mí se me salían las lágrimas. Y mi esposa estaba como que, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y yo señalaba a la señora y le decía así. Y ella me decía, es ella, es ella. Y yo llorando le decía, escuche esto. Cuando yo me la acerco, la señora está sentada afuera. Y hay otra muchacha. Ella está sentada y tenía un hijo. Y hay otra muchacha que hizo un súper y le está dando la mitad del súper. Literalmente. O sea, con una pasta de dientes. Y la muchacha era una muchacha humilde. O sea, no era una persona que llegó en un carro. No. Literalmente, si compró un pack de jabón de 3, le daba 2 y se quedaba con 1. O sea, que lo metía en un sobrecito y se los daba. Y yo le decía, y yo le dije a mi esposa, habla que no puedo.
Literal, o sea, la gloria de Dios me había invadido. Cuando mi esposa va y le dice, lo que pasa es que mi esposo es ese que está ahí. Yo estaba llorando. Y ella le dice, mi esposo, Dios le habló y le dijo que iba a haber una señora aquí y que le tenía que dar esto. En el día de mi cumpleaños le tenía que dar estos $50. Y la señora suelta esta expresión: esa soy yo. Porque Dios me dijo que esperara a alguien aquí, que alguien iba a venir y me iba a dar dinero. Y cuando usted ve eso, usted se da cuenta de que Dios no se equivoca. Dios nunca va a hablar algo que no es real. La señora se quebrantaba. Yo estoy quebrantado, usted está quebrantado. ¿Sabe por qué? Porque escuchar la voz de Dios nos hace ir a la necesidad de la gente. Usted duerme tranquilo, muchos duermen en aire, duermen en abanico, tiene su casita, pero hay gente allá afuera que no tiene y que no puede. Escúcheme, Dios nunca puede bendecir a otra persona si no es a través de sus hijos. Pero usted nunca lo va a poder hacer si usted primero no reconoce la voz de Dios. Usted está aquí y reconocer la voz de Dios, escuche esto, es un entrenamiento. Nunca se conoce la voz de Dios de un día a otro. La voz de Dios se conoce constantemente cuando Él te está hablando. Y la única manera que el sonido de Dios, el sonido de la voz de Dios se incremente en tu vida es a través de la obediencia. Se me fue la iglesia. Si Dios te habla y tú eres obediente, escucha, la voz de Dios suena más fuerte. Pero si Dios te habla y tú eres desobediente, la voz de Dios se disminuye. Te lo voy a decir de esta manera: Dios no le habla a la gente desobediente. Dios no pierde su voz en gente que no hace caso. Escúchame, ¿cómo tú le llamas la atención a un niño que no hace caso? Ya tú te cansas, tú le dices a un joven del barrio que tú le dices, hey, no te metas por ahí, deja la droga, y el hombre no hace caso. Tú le llamas la atención una semana y después ya tú no le dices más nada. Dios es así. Dios no le habla a la gente que no es obediente. Y voy a terminar aquí. Los beneficios de rendirse. Número 1, vida eterna. Apunte ahí, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 17. Dice, y el mundo pasa y sus deseos. Mire lo que dice su palabra. Pero el que ¿qué? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Tus deseos van a morir. Todo lo que tú deseas, todo lo que tú anhelas, el mundo en el cual tú vives va a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios. Ahora, hijo Roberto, para hacer la voluntad de Dios hay que conocerla primero. Yo no puedo hacer algo que no conozco. Es como que si me digan que no, tú me puedes soldar eso. No, papi, yo no soy ni un soldador. Además, esas chispitas a mí me dan miedo. Usted está aquí. Pero cuando yo soy un soldador y Dios te dice, suelda ahí, tú dices, la voy a hacer. Eso es hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cómo conozco la voluntad de Dios? Escúchame, oración, intercesión, búsqueda, humillación, rendición, palabra de Dios. Cuando yo conozco la palabra de Dios, a mí nadie me echa cuento. Porque tú me puedes decir cualquier cosa, el psicólogo te puede decir cualquier cosa, pero yo conozco la palabra de Dios. Número 2, ser de bendición. Génesis 2, del 1 al 2, la Biblia dice que Dios le habló a Abraham y le dijo, sale de tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Génesis 2, Génesis 12, sale de tu tierra y tu parentela y dice, y te mostraré. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. El versículo 2 está la bendición y dice, y haré de ti una nación que, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahora, hay una promesa sobrenatural en esto. Pero ¿cuál es la condición?
voluntad de Dios. Ríndete, no haga tu voluntad. Ríndete ante Dios, obedece. Y dice su palabra: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y ya quiero terminar aquí. Siempre estarás de primero. Mateo 19:30. Mateo 19:30. Pero muchos primero serán postreros. Y dice: y postreros serán ¿qué? Cuando tú haces la voluntad de Dios perfecta, escúchame, siempre estarás de primero. ¿Sabe que hacer fila en el mundo terrenal es por orden de llegada, pero en el cielo es por orden de obediencia? Por eso Dios saca de atrás al que quizá llegó de último y lo pone de primero. Pero la palabra de Dios dice: por eso que muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Pero ¿cuál es el secreto de esto? Es la voluntad perfecta de Dios. Es el rendirme delante de Dios. Por eso yo quiero que en esta noche